Gerçekten özür dilerim. בסדר, לא ידעתי. איך זה... ככה? Hola amigos, este no es un video más sobre la mezuzá de todos los que hay circulando por las redes. De la misma manera que cuando te mudás, cambias tu suerte, cuando ves mis videos y tomas mis cursos, cambias tu punto de vista y eso puede cambiar tu vida. Así que quédate hasta el final, déjame tu like y compartí. Para refrescar la memoria, la mezuzá, que significa literalmente poste de la puerta o dintel, forma parte de un precepto que implica colocar un pergamino que contiene el texto del Shema, que es la plegaria más solemne dentro del judaísmo, Shema Israel Adonai Eloheinu, y Vehaya im Shamoa, es decir, en el caso de que me oyereis, dentro de una cajita decorativa en los postes de la puerta de un hogar judío o de un negocio. Se dice que poner una mezuzá en la puerta de una casa asegura que Dios cuidará a sus habitantes y al mismo tiempo eso nos recuerda de su existencia, de la existencia de Dios, y de esta manera cualquier demonio que se encuentre cerca de la puerta se distrae y no puede entrar ni hacer ningún daño. El Zohar califica a la mezuzá como un mandamiento para que todos los miembros de la casa estén protegidos tanto al salir como al entrar. Este es el secreto del versículo: Dios preservará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, que podemos encontrar en Salmos 121, versículo 8. La mezuzá siempre está colocada en los postes de la puerta. Puerta es Delet o la letra hebrea Dalet, que es el sendero que une Tiferet con Daat, y otra vez tenemos en Daat la letra Dalet, que es a su vez la entrada al nivel superior desde Yesod a Zeir Anpin o Olam Hayetzirah, el mundo de la formación o donde residen los ángeles. Cerca de las entradas de los hogares hay acechando una energía maligna que podría ser un demonio que tiene permiso para hacer daño, pero el solo hecho de que alguien o un habitante de la casa mire la mezuzá y recuerde el nombre El Shaddai, que es el que figura en la mezuzá, evita que el demonio haga ningún daño. El Shaddai es uno de los nombres más reconocidos de Dios relacionado con la Sefirá Yesod y significa Él o Dios. Shomer Dlatot Israel, cuida las puertas de Israel. Esto está armado en lo que denominamos en gematria el Rashei Teivot, es decir, las primeras letras de una frase. De tal manera que para este caso las letras Shin y Dalet serán fundamentales. Sobre las letras hebreas tenés un curso que podés comprar completo de las 22 letras o letra por letra, clase por clase, en el que se explica de forma detallada los secretos arquetípicos, místicos de cada una de las letras del Aleph-Bet. Te invito a ver los detalles en mi página web kabalainfluencer.com. Dicen los sabios que la puerta de la casa, es decir, la entrada a Zeir Anpin, debe estar limpia y libre de desechos. Y esto es así por dos razones fundamentales. Una es no profanar el nombre de Dios en la mezuzá, y la otra es que cuando hay suciedad, hay energía negativa que está reforzada y entonces el demonio siente, entre comillas, que tiene permiso para causar daño. El rabí Menachem Recanati comenta que cuando los demonios son confrontados con el nombre de Dios, con El Shaddai, que se halla en la mezuzá, los mensajeros del mal se dan cuenta que Dios está sobre ese domicilio y a pesar de sí mismos dicen: esta es la puerta de Hashem por la cual los justos entrarán. Esto está relacionado con Salmos 118, versículo 20.
Como dijimos antes, la mezuzá tiene en su interior un pergamino kosher que contiene los versos hebreos de la Torá de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9 y 11 del 13 al 21. Y esta es la parte más importante de la mezuzá. El pergamino kosher se enrolla finito y luego se coloca dentro de un contenedor. Por eso, siempre cuando elijas una mezuzá, si lo que te interesa es hacer este trabajo de Kabbalah práctica para ponerlo en la casa o en la puerta de afuera, siempre te conviene comprar todo junto como este set que ves aquí, por ejemplo. Pero también puedes elegir comprarla sin el pergamino kosher, en cuyo caso tendrá en principio un fin decorativo. Pero si lo haces, te sugiero que la cajita exhiba la letra Shin, que es la letra inicial de Shaddai, ya que tu propio poder espiritual podría activar energías positivas al mirarla. Aquí abajo encontrarás los enlaces para estas mezuzot que puedes adquirirlas a través de Amazon y además de hacer la mitzvah de tener en tu casa una mezuzá, haces la mitzvah de ayudarme con mi canal. La tradición de colocar una mezuzá es tan larga como la existencia de la nación judía. Incluso a lo largo de las diásporas y las persecuciones, el pueblo judío mantuvo esta tradición firmemente. Pero aquí se presenta un conflicto. Una mezuzá es una declaración pública de la fe judía de los habitantes de una casa. Después de colocar la mezuzá, la casa muestra, exhibe inexorablemente una identidad judía. ¿Vos estás seguro de querer mostrarte como tal? ¿Sabés los riesgos que eso implica? En los países en los que los judíos somos perseguidos, amenazados, burlados, en casi todos, no necesariamente te sentirás seguro porque podrás estar protegido por Dios a nivel del alma, a nivel atemporal, relacionado con la eternidad y demás, pero no necesariamente estarás protegido de los hombres con inclinación al mal. Este es un tema polémico, déjame tus comentarios aquí abajo. Tampoco alcanza con colocar la mezuzá y besarla cada vez que se entra a la casa, sino que a lo largo del tiempo es necesario revisarla. Al menos una vez cada 7 años hay que observar que la escritura se mantenga intacta. La mezuzá, al igual que el Sefer Torah y al igual que las Megilot, son escritas por un escriba calificado. Y es este quien debe revisar la mezuzá y darse cuenta de que sigue kosher, es decir, las letras y todo el pergamino sigue intacto para brindar a nuestro hogar felicidad, salud y protección. Muchas veces los pergaminos tienen agregados y expansiones de nombres divinos o angélicos como este que puedes ver aquí. Durante la Edad Media, la mezuzá era un amuleto legítimo, incluyendo sellos mágicos y la utilización de permutaciones, por ejemplo, del Ana Bekoach o el nombre de Dios de las 42 letras. En este caso particular, los versos fueron escritos en 22 líneas para alinearlos con las letras del alfabeto hebreo, y los nombres que aquí figuran tienen usos mágicos y se los utiliza como talismán. Y con respecto al número 22 y a las 22 letras del Aleph-Bet, te recuerdo que tengo 22 meditaciones dentro de la Kabbalah hebrea que forman parte de una membresía mensual a la que podés acceder a través de mi página web kabbalahinfluencer.com, en la que trabajamos meditaciones de nivel básico, intermedio y avanzado. Vas a poder darte cuenta que cada una de esas meditaciones es diferente y apela a diferentes partes del ser relacionados con el cuerpo, las emociones, la mente y el espíritu. Los investigadores de la Cábala sostienen que la mezuzá conservó su significado original como amuleto,
a pesar de los esfuerzos rabínicos, incluido Maimónides, de volverlo un artículo exclusivamente religioso. De esta manera encontramos al rabí Meir de Regensburg, que formaba parte de los Hasidei Ashkenaz, que además de provenir de una familia de grandes cabalistas, era un excelente arquero, es decir, tiraba con arco y flecha con gran puntería, y expresó que si los judíos supieran qué útil es la mezuzá, jamás la descartarían. Pueden estar seguros de que ningún demonio tiene poder sobre una casa en la que la mezuzá ha sido fijada correctamente. En nuestra casa, creo, tenemos cerca de 24 mezuzot. Se cree que la potencia de la mezuzá se extiende más allá de la protección de los demonios, sino que además protege contra la muerte fuera de tiempo. Por eso el Zohar explica que la palabra mezuzot, que es el plural de mezuzá, es una combinación gemátrica de las palabras zaz y mavet, que significa la muerte se retira. Pero una de las cualidades de este pequeño objeto es un agujerito o una ventanita en el contenedor a través del cual se puede observar la letra Shin o el nombre Shaddai del pergamino kosher. Hasta hoy en día el nombre divino invocando la protección de Dios se pone al frente de las puertas de todos aquellos que se toman la práctica en forma valiente y seria, con lo cual el poder de Shaddai es invocado a cada instante en algún lugar del mundo, aún mientras estás mirando este video. Hasta aquí mi video de hoy sobre la mezuzá. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Suscríbete, unite a mi canal por una pequeña colaboración mensual, compartí este video y nos vemos en el camino.